Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en el escenario Legado Recrea. Y en esta ocasión vamos a tener el conversatorio Vivencias y Experiencias de la CAP desde la mirada Recrea. Y tenemos como moderador al maestro Francisco Joya Sol. Él es supervisor escolar de la zona 162 estatal, primaria, a partir del 2021. Es miembro de la Coordinación Estatal del Consejo Técnico Diseño de Guías Estatales a partir de julio del 2021. También el maestro Joya es diseñador y validador de reactivos de los instrumentos de valoración para la promoción horizontal Ceneval 2022 y 2023. Actualmente también es secretario de Organización 2 de la Directiva Seccional de la Sección 47 del CENTE a partir de octubre de 2022. Bienvenido, maestro Joya, y le cedo el micrófono para que pueda dar continuidad con el conversatorio. Muchísimas gracias, maestro Leo. Pues es un gusto estar nuevamente en este espacio, en este escenario Legado Recrea, en donde, como lo acaban de escuchar, pues seguimos con la intención de compartir experiencias y vivencias en torno a estos 5 años del proyecto Recrea en el estado de Jalisco. Es un honor compartir esta mesa con mi compañera y mi compañero que voy a presentar a continuación. En primera instancia tenemos a la maestra Almadelia Ríos Aranda, que es pedagoga del equipo de psicopedagogía de la Dirección de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco, y entre sus ocupaciones pues se desempeña como equipo de apoyo en una escuela primaria de la colonia Oblatos. Al mismo tiempo labora en una escuela secundaria de la colonia El Retiro, ambos en Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, maestra Alma. Igual tenemos con nosotros al maestro Miguel Ángel García Meda. Él es director de la secundaria mixta 54, Dolores Álvarez de Diegues. En su contexto, pues es la escuela secundaria mixta 54 en la colonia Analco, en Guadalajara, y atiende a 650 alumnos en ambos turnos. Bienvenidos ambos, esperemos que esta experiencia sea muy enriquecedora, pero principalmente que todas y todos los compañeros que nos están acompañando a distancia por medio de la virtualidad puedan sentir estas historias, se sientan identificados con algunas de ellas y tengan también la oportunidad de tomarlas a manera de comentario con sus colectivos, en sus consejos técnicos, y que esto al final de cuentas enriquezca las comunidades de aprendizaje. Voy a mencionar en este sentido el propósito general del escenario Legado Recrea, que es en el que estamos ahorita participando, es compartir vivencias y experiencias del Legado Recrea desde el corazón de las CAP, que permitan identificar logros, pero también los retos a partir de los que nos propone la mirada Recrea. Pero también específicamente el propósito de este conversatorio en particular, pues es compartir vivencias y experiencias de la CAP desde la mirada Recrea y en el marco de Recrea Challenge 2024, que vamos a estar también mencionando constantemente en esta conversación. El mecanismo, bueno, tenemos una serie de preguntas que serán lanzadas a los participantes, en donde dispondrán de hasta 4 minutos para responder. Van a ser preguntas por bloques y al final habrá un periodo también para conclusiones, en donde cada uno de ustedes podrá manifestarnos a qué conclusiones llegamos después del conversatorio. Invitamos entonces a todas y todos a permanecer atentos y mantener contacto por estas mismas redes. Bien, pues vamos a lanzar la primera pregunta, si les parece bien, para empezar con el tema. Una pregunta que tiene que ver también, así como lo hemos estado diciendo, con las experiencias y las vivencias que a ustedes les ha tocado desde el inicio de este gran proyecto Recrea, les ha tocado vivenciar. Desde su experiencia, maestra Alma, ¿cuáles han sido los aprendizajes, procesos o condiciones que les han sido más relevantes en su tránsito, desde verse como un colectivo a vivir como una CAP consolidada? Si gusta compartirnos su respuesta, por favor. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Como equipo de apoyo, debo decir que es importante reconocer que cada colectivo es diferente. Que nosotros que tenemos la oportunidad de vivir estas experiencias, tanto en primarias como en secundarias, podemos observar
observar que hay, digamos, algunos niveles de apropiación de estas unidades de organización para la vida. Y yo las podría englobar como en tres sentidos. Primero tendría que ver en un sentido de la participación, de qué tanto nos estamos involucrando al participar dentro de un centro escolar para que esto se convierta en una comunidad. El segundo punto tiene que ver con el tipo de diálogo que se establece entre las personas que estamos involucradas ahí. Y la tercera parte es cómo vivimos este sentido de humanidad. Ciertamente nosotros como equipo de apoyo tenemos ahí compromiso, no solamente de integrarnos a esta comunidad, sino de incluirnos en ella. Y esto requiere parte del conocimiento de la comunidad. Los equipos de apoyo nos integramos a las escuelas, tenemos el compromiso de observar, de escuchar de manera activa a las personas que forman parte de este colectivo, pero también de tener comunidad. Entonces, nos da la oportunidad como de hacer como una mirada diagnóstica y después, o a la par más bien, irnos involucrando en ello. En ese sentido, pues, esta transformación, ¿no? Okay. En ese sentido, darnos en estas unidades de aprendizaje para la vida, pues requieren ciertamente de este diagnóstico que tenemos que hacer siempre y que nos permite vincularnos en esta comunidad y la participación de nosotros. Yo decía que tenía que ver con qué tanto nos estamos involucrando con los seres humanos ahí y de entender cuáles son los roles que cada uno ponemos en juego para poderlos desarrollar. El diálogo, en ese sentido, también tiene que ser un diálogo horizontal, un diálogo abierto, un diálogo entendiendo esta importancia de escuchar, porque no somos seres aislados unos de otros, o sea, no somos los docentes por un lado, los alumnos por otro, el equipo de apoyo en otro, y los padres de familia como entes externos a, sino que todos hacemos esta parte de comunidad. Cuando hacemos este conjunto diagnóstico, también tenemos que seguir pensando y repensándonos como seres humanos, que tenemos valores, que tenemos sensaciones, emociones que nos mueven y que influyen profundamente en esta consolidación. No podemos hablar de aprendizaje si no estamos hablando de este sentido de vida. Muchas gracias, maestra Alma, por compartir.
Maestro Miguel, recuperando el diálogo, le corresponde a usted compartirnos su experiencia. Repito el planteamiento. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los aprendizajes, procesos o condiciones que les han sido relevantes en su tránsito de verse como un colectivo, como una CAP consolidada? Si gusta compartirnos su respuesta. Bueno, en el caso de la Mixta 54, una de las condiciones que ha sido fundamental para consolidar nuestra CAP ha sido el apoyo del supervisor. Creemos que el supervisor nos ha brindado la confianza y la oportunidad de intentar cosas nuevas, y eso ha sido un parteaguas en la Mixta 54. También una de las condiciones que nos ha ayudado a consolidarnos como CAP es el aprender del error. Nosotros desde el 2019, incluso desde antes, desde el 2017 hacia acá, hemos comenzado a implementar nuevos proyectos. Algunos han funcionado, otros no, pero aquellos de los que no han funcionado, pues hemos aprendido de ellos, analizamos por qué no funcionaron y nos atrevemos a implementar cosas nuevas. Entonces, sin duda, el error ha sido fundamental para nuestra consolidación como CAP. Muchas gracias, maestro Miguel. Bueno, después de esta primera pregunta en el que la esencia es recuperar esas experiencias a las que se han enfrentado como CAP, las que han venido resolviendo incluso, como bien lo dice el maestro Miguel, algunas exitosas, otras no tanto, pero que al final de cuentas ambas nos dejan grandes aprendizajes. La maestra Alma nos hace una excelente recuperación. Creo que una fortaleza que tiene la maestra Alma por compartirnos el día de hoy es que labora en primaria y secundaria, y tener esa perspectiva de alguna manera le amplía el panorama, porque los que trabajamos nada más en primaria, pues nos empapamos, nos acercamos y podemos hablar de lo que sucede en torno a las primarias, pero tener esa doble perspectiva, por supuesto que le permite a usted tener un panorama muchísimo más amplio. Qué importante es, y estoy seguro que todos los que nos están escuchando estarán de acuerdo, en el nivel de involucramiento. Lograr que en una CAP todos se involucren, esa es la esencia, ese es el deber ser, y desde ahí partimos. Tiene mucho que ver los liderazgos, tiene mucho que ver los acompañamientos, pero qué importante es lograr que todos se involucren. No nada más la CAP son el colectivo de docentes junto con el director, sino lograr que poco a poco, paulatinamente, si ustedes quieren, lograr que padres de familia, que alumnos, madres de familia, miembros de la sociedad civil, empresarios, se logren involucrar en los proyectos que hay en las escuelas. Creo que ahí también se encierra gran parte del éxito y la consolidación de las CAP. Otro de los aspectos que es fundamental de los que nos mencionó es el diálogo, y que estoy seguro también, maestro Miguel, que estará de acuerdo con esa parte, en donde el diálogo es fundamental para poder lograrlo. Tanto así que es el centro de la metodología del proyecto Recrea. Cuando hablamos de los principios dialógicos o de los principios para un aprendizaje dialógico, bueno, el término dialógico está directamente vinculado con el diálogo. Es decir, no puede haber aprendizaje si no hay diálogo, no puede haber evolución si no hay diálogo. Entonces, el diálogo es fundamental, es la metodología, es la forma, es el centro, y se tiene que convertir en la principal mediación en los colectivos con los padres de familia. El saber escuchar, el saber hablar, el saber comunicarse es fundamental, ¿no? Y bueno, parte del horizonte irrenunciable de la mirada de Recrea, pues tiene que ver con esta parte que nos menciona finalmente, vivir el sentido de la humanidad, ¿no? Porque todo lo que hacemos, todo lo que estamos desempeñando en las CAP, en las escuelas, con los equipos de trabajo, tiene que estar forzosamente vinculado a la dignificación del ser humano, a la dignificación de la interacción, de los espacios. Entonces, no puede haber un proceso de CAP si no estamos pensando en ese gran horizonte que es la dignificación de la humanidad, ¿no? Y de su entorno. Y bueno, el maestro Miguel nos habla también de una parte muy, muy importante y esencial, que es el vínculo con la autoridad. Al final de cuentas, tenemos una estructura educativa, y cada uno de los elementos que conforman esa estructura tiene un papel por realizar, tiene una responsabilidad que hacer. El acompañamiento es fundamental, y qué importante es que el maestro Miguel nos esté mencionando en este momento el apoyo que ha recibido por parte de la supervisión de su escuela, y que esto permita consolidarse como CAP. Ojalá y todos también allá a la distancia tengan la misma oportunidad de decir que han estado recibiendo apoyo de parte de la autoridad, porque eso enriquece, eso fortalece y asegura un resultado exitoso. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a pasar al siguiente planteamiento. Con base en la experiencia
en el legado, en el Recrea Challenge, ¿cómo han logrado que la CAP aprenda a hacer en la vida, aprenda a estar y aprenda a pertenecer? Que es el principio filosófico de la mirada Recrea. Maestro Miguel, ¿te gusta compartirnos? Bueno, como comentábamos hace rato, la importancia de atreverse a hacer cosas nuevas, ¿no? En el caso de la Mixta 54, cuando nosotros construimos ese sueño futurible de la escuela que queríamos ser al 2040, pues veíamos que teníamos como muchas carencias y teníamos mucho trabajo por hacer. Entonces comenzamos a diseñar proyectos que nos apoyaran a consolidar esas áreas débiles que teníamos. Pero después nosotros veíamos pues que ya estábamos haciendo un proyecto como con un esfuerzo extra y pues ¿por qué no el compartirlo con otros, el darlo a conocer? Porque a lo mejor esa misma carencia que nosotros teníamos era una carencia que ya otra institución podía tener y a lo mejor el proyecto que nosotros estábamos implementando podría funcionarles. Entonces, sin duda, todo este tipo de proyectos ha sido fundamental. Y ahorita que comentábamos de la comunicación, así como nosotros recibimos el apoyo de la supervisión, pues también nosotros dar ese apoyo a los maestros. Cuando un maestro se acerca con su directivo, con una idea disruptiva, por decirle de alguna manera, pues brindarle la confianza y el apoyo y el acompañamiento para que realmente haga ese tipo de actividades con los alumnos, porque a veces los cambios surgen de ahí, precisamente de una idea disruptiva. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Maestra Alma, si gusta también compartirnos en ese mismo sentido, con base en la experiencia que han tenido en el Recrea Challenge, ¿cómo han logrado que la CAP aprenda a hacer, aprenda a estar y aprenda a pertenecer a la vida? Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que nuestra participación como equipo de apoyo en el Recrea Challenge surge de una idea y de la confianza que nos brinda el maestro Marco Antonio Mota Arias, director de la secundaria 53 mixta, que de verdad nos impulsa y nos genera no solo la confianza, sino que nos genera el interés por seguir aportando. Algunas de las cosas que yo recuerdo que nos dijo en ese momento era: hacemos proyectos para la comunidad, para nuestra comunidad, ¿por qué no darlos a conocer a otras comunidades? Y entonces nos motivó, nos incentivó y también nos brindó ese acompañamiento junto con el resto del personal que nos acompaña ahí en la escuela. Y entonces comenzamos este viaje que de verdad nos sigue encantando, porque hemos participado ya en varias ocasiones y la primera vez que nosotros participamos, el proyecto tenía que ver con el destacar las situaciones socioemocionales de los alumnos. Esta preocupación que teníamos, sobre todo porque veníamos de esta parte de la pandemia, veníamos de una situación de pandemia que trajo consigo muchas cosas. Entre ellas, estos problemas que veíamos en los adolescentes en cuanto a las situaciones emocionales que ellos tenían, situaciones de ansiedad, de depresión, incluso de ideación suicida, que se vieron como con mayor intensidad. Entonces, nos preguntamos qué era lo que se tenía que hacer en ese momento, junto con el directivo, y le apostamos a este proyecto que tenía que ver con el desarrollo de la situación socioemocional. ¿Para qué? Para que ellos pudieran gestionar estas emociones y que aprendieran esta parte de conocerse a sí mismos, el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía, la colaboración. Esa era la apuesta con ese proyecto en el que vimos resultados que nos gustaron mucho. Puedo compartir pues que en una ocasión, o más de una ocasión, los mismos alumnos, los mismos compañeros hacían este acompañamiento con quienes veían que tenían alguna necesidad y no se atrevían a hablar. Esto nos deja una sensación de verdad de hasta dónde podemos llegar con pequeñas acciones
pequeñas, grandes acciones, porque lo que hacemos en poquito luego se hace mucho más extensivo. Y el siguiente reto, en la siguiente vez que participamos en el challenge, tenía que ver con que veíamos que también resultado de la pandemia, teníamos por ahí el problema o veíamos que los chicos, y no solamente los chicos, sino la población en general, pasábamos demasiado tiempo frente a la tecnología, pero no hacíamos un uso adecuado de ella. O sea, era como esta sensación individualista de ver el mundo y de conectarse con algo que no era tan humano, sino con un aparato que nos servía como de ventana y de escudo para los demás. Entonces, este siguiente proyecto tenía que ver justo con de qué manera podíamos utilizar esta herramienta y que fuera funcional para que los chicos, número uno, pudieran tener algunas herramientas que les ayudaran en este proceso académico, porque también hubo una situación de rezago de manera considerable. Entonces, necesitaban ellos tener como herramientas para poder desarrollarlas. Pero también tenía que ver con el acompañamiento que los padres podrían tener con los alumnos, y este acompañamiento tenía que ver también en el uso de la tecnología para hacer mucho más sencillo este acompañamiento. Entonces, nuestra apuesta fue también en ese sentido para poder recuperar o para poder establecer vínculos más cercanos y poder darles también un tiempo de calidad. A veces nos perdemos en esta sensación del no saber cómo. Y cuando tenemos algo que nos puede ayudar a resolver estos problemas, descansamos. Y nuestra actitud también frente a los conflictos es distinta. Y esta última ocasión, que también como ya nos gustó, pues entramos, y es esta parte de la cápsula del tiempo. Y entonces ya teníamos como esta parte del ser, ahora que planteamos como esta pregunta, yo la veo así como la primera parte fue trabajamos en el ser, en revisar nuestra intimidad y nuestros sentimientos. La segunda parte es en el estar presente, en el aquí y en el ahora con acompañamiento. Y la última parte, que era como cerrar con broche de oro, tenía que ver con esta cápsula del tiempo en donde tendríamos que recuperar todo esto del ser, estar y hablar de cómo esto nos hace pertenecer a una comunidad. Y bueno, pues bueno, la cápsula del tiempo tiene que ver con eso, con recuperar estas vivencias desde la voz misma de las personas que hacemos esta comunidad, desde la voz de los alumnos, de los padres de familia, de los docentes, del directivo y de todas las personas que se acerquen a escuchar estas palabras que emergen del interés y de la emoción que les puede generar pertenecer a una comunidad. Muchísimas gracias, maestra Alma. Fíjese qué importante es en lo que nos acaba de compartir, pues fue un flachazo, ¿no? De toda la participación que ha tenido en el Recrea Challenge, pero esa parte que acaba de mencionar ahorita del ser, estar y pertenecer, cuando de repente uno lo lee en los documentos fundacionales, por así decirlo, de lo que es Recrea, puede no tener mucho sentido, ¿no? Al momento de leer como un principio filosófico de Recrea, de la mirada Recrea, que hay que aprender a ser, hay que aprender a estar, hay que aprender a pertenecer. Pero la forma en la que usted nos los acaba de explicar ahorita me parece que le da un toque muchísimo más sensible y más realista, porque lo está conectando con una realidad que están viviendo ustedes en la secundaria, en el espacio en el que labora. Y recupero también en este sentido, desde la intervención del maestro Miguel, la frase fuerte, maestro Miguel, que nos comparte es atreverse a hacer las cosas. Muchas veces somos capaces de identificar que en nuestro contexto hay ciertas cosas que deben de ser intervenidas, pero cuando tú te das cuenta dices, no, que sea otro, ¿no? El que la intervenga. Yo desde acá les echo porras, pero atreverse a hacer las cosas y atreverse a hacerlas en equipo, en grupo, en colectivo, en una CAP, pues el impacto es muchísimo mayor. Entonces, queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer cosas. Queremos hacer lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, qué fuerte, maestro Miguel, esa frase en la que ojalá y todos los colectivos y los compañeros y compañeras que nos están escuchando dimensionemos la fuerza de esta frase de hay que aprender, hay que atreverse a hacer cosas diferentes, ¿no? Y en ese mismo sentido,
brindar el acompañamiento docente, el acompañamiento hasta los mismos alumnos es una parte muy, muy importante y fundamental. Y bueno, dentro de la experiencia de la maestra Alma, el hecho de resaltar, a mí me emociona hasta cierto punto esa parte porque he desempeñado la función, la importancia del papel del director. No todos los proyectos tienen que salir de la mente del director, hay que decirlo, ¿verdad? Pero el hecho de que el director escolar sea un detonante, sea un catalizador de la evolución de la CAP, eso es, si tenemos un director que evoluciona, que piensa, que tiene un proyecto a futuro, tenemos un gran potencial en las escuelas. Pero repito, no solo va a salir del director, puede salir de los mismos maestros, de algún compañero que es escuchado en términos del principio de diálogo. Aprendemos de todos y el diálogo como parte importante de la dirección. Entonces, pueden salir desde allá los proyectos. Entonces, qué importante es que estemos mencionando también esto y proyectar el trabajo que se está haciendo al interior de las escuelas. Las escuelas realizamos trabajos muy importantes en beneficio de la sociedad, del Estado, del país, pero tiene que verse hacia afuera de las paredes de la escuela lo que se está haciendo hacia adentro. Lo menciona de una manera muy interesante, maestra Alma, cuando habla de este viaje, ¿no? Del viaje que representa participar en el Recrea Challenge. Y en este sentido, dar un poco de información nada más, porque estoy seguro que más de algunos de los que nos escuchan tal vez no están del todo contextualizados con respecto al Recrea Challenge. El Recrea Challenge es un concurso que la Secretaría de Educación Jalisco, como parte de todas las estrategias que aplica, implementa a nivel estatal, invitando a los colectivos escolares, a las comunidades de aprendizaje, a recuperar alguna de las experiencias que le haya tocado vivir en los ciclos escolares pasados, como parte de la evolución de su CAP, que los hayan llevado a consolidarse. En este sentido, cuando una comunidad de aprendizaje participa en el Recrea Challenge, pues están avanzando ya en la consolidación, ¿no? Por eso la pregunta de hace un momento. Cuando estas comunidades ya se han consolidado, pues tienen que justamente concentrarse en recuperar la experiencia, en reinventar lo que aprendieron de esa experiencia y recrear la educación, ¿no? Recrear la vida y la educación. Presenta cada escuela su proyecto, considero que así lo hicieron ustedes, ¿verdad? Presentaron cada escuela sus equipos entre 2 y 4 integrantes y presentan su proyecto. Estos proyectos son evaluados por un comité y van pasando como ciertas etapas, ¿no? El día de hoy está por anunciarse en unas horas más el ganador de este reconocimiento Recrea Challenge 2024 y bueno, aquí el aliciente para los que nos están escuchando es pues un viaje a Argentina en esta ocasión, ¿no? Imagínense ustedes el primer, segundo y tercer lugar, según leí en la convocatoria, se van a ir a compartir experiencias a Argentina. Qué padre, supe que se fueron también a Colombia, han ido a otros países de Sudamérica y este es el aliciente únicamente, ¿no? Porque en realidad el trabajo es el que se realiza en las comunidades. Qué importante y qué enriquecedor es escucharlos desde estas experiencias. Maestro Miguel. Si me permite, maestro Joya, creo que el aliciente más allá del viaje debería de ser el trabajo con los alumnos. Por supuesto. Y usted ahorita mencionaba que estos proyectos sirven una vez que la CAP está consolidada. Y yo ahí me atrevería a estar en desacuerdo. Adelante. En el sentido de que para nuestra experiencia, los proyectos del Challenge nos han ayudado a terminarnos de consolidar. Por ejemplo, nosotros participamos por primera vez hace 3 ediciones y nuestro proyecto tenía relación con el ser, con la autoestima. Diseñamos un autoestimómetro basado en el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional y trabajamos de varias maneras la autoestima de los chicos, desde todas las asignaturas, y terminamos con un reto en redes sociales, que a veces le tenemos miedo a las redes sociales, precisamente cuando tiene que ver con autoestima, y pues justamente es lo que decíamos, ¿no? Atreverse a hacer las cosas. Y antes de eso, nosotros habíamos hecho un proyecto de realidad virtual y realidad aumentada, pero no logramos clasificar en el Recrea Challenge, pero eso no nos desanimó de seguir intentando las cosas. Pero todos esos proyectos que hemos ido haciendo con el paso de los años nos han ayudado a formar mejores estudiantes y a consolidar nuestra CAP. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Y de alguna manera, repito, por eso la segunda pregunta fue hasta qué punto este Recrea Challenge le ayudó a sus colectivos a consolidarse. Pero estarán de acuerdo conmigo en que el Recrea Challenge no es, al final de cuentas lo presenta un equipo de 2, un equipo de 4, pero es un esfuerzo de todo un colectivo.
de un proyecto que se aplicó en la escuela como un ejercicio dinámico de consolidación de la CAP, y entonces aunque sean 2 o 4 los que lo presentan, representa el trabajo de todo un colectivo. Y en ese sentido, cuando un colectivo logra conformarse en diálogo para generar un proyecto que tenga este impacto, creo yo que tal vez no lo llamemos así, tal vez no lo hemos aplicado por medio de un instrumento específico de autoevaluación, pero esa CAP se está consolidando, está avanzando en ese mismo ritmo y tal vez hasta innovando, y tal vez no lo sabemos, ¿verdad? Que estamos innovando porque ha habido proyectos realmente de alto impacto. Si me permiten, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que también es en relación de esto. ¿Cómo ha sido el proceso de transformación? Porque ustedes, cuando hablamos de las etapas de la CAP, partimos de la primera etapa, la podemos llamar etapa 0 si ustedes gustan, que es el colectivo, ¿no? Cuando estamos como escuela y cada quien hace lo que considera que es pertinente, pero no hay un equipo. El siguiente es la conformación de la CAP, cuando empezamos a entender que trabajar juntos funciona mejor. Luego la consolidamos cuando logramos involucrar a todos en este ejercicio dinámico desde los 3 ámbitos que conforman a una CAP, y llegamos hasta innovarla. ¿Cómo ha sido este tránsito de sus colectivos y esta transformación de la CAP, y que pueda ser considerado ya como un legado de su CAP hacia la comunidad? Maestra Alma. Muchas gracias. Bueno, yo insistiendo en que cada colectivo es distinto y nosotros como equipo de apoyo estamos en varias escuelas, creo que es importante reconocer estos procesos que se viven en cada una de las CAP y los procesos particulares, los procesos individuales. Creo que algo en lo que he observado que los colectivos en los que me ha tocado estar presente tiene que ver con la apropiación de la autonomía responsable. ¿Por qué? Porque yo creo que por mucho tiempo estuvimos con la idea de que el ejercicio docente partía de indicaciones que venían de manera vertical. Y yo creo que había un sueño, no solamente por los docentes, sino incluso también por los directivos, por todas las personas, el personal de apoyo que elaboramos. Había como este sueño de ojalá que nos dejaran hacer, ojalá que nos dejaran hacer. Y cuando nos dejaron hacer, entonces ojalá que nos digan cómo. Y este ejercicio de ir como adquiriendo esta parte de la autonomía es una parte que considero que si no se hace en colectivo no se puede hacer. Que si no estamos en este diálogo transparente, humano, horizontal, va a ser muy complicado que se dé, porque hace un momentito también platicaba acerca de lo que representa el liderazgo, ¿verdad? Que tenemos que asumir retos y compromisos personales, pero ciertamente también respondemos a una parte administrativa. Y entonces hacer esta vinculación entre lo administrativo, pero luego también lo humano, pero luego también responder a los desafíos que nos encontramos. Es complicado de repente poder encontrar ese punto en donde de verdad tengamos esta autonomía clara, precisa, directa, que le demos al clavo y que nos podamos entender entre todos. Las personas tenemos roles específicos en nuestras comunidades, y yo creo que cuando tenemos este respeto por lo que hace el otro, por cuando valoramos lo que saben, lo que nos pueden aportar, pero también cuando reconocemos nuestras limitantes, entonces empezamos a trabajar en colectivo y empezamos a generar como este movimiento para esta transformación. Es necesario pues que entendamos que no porque compartimos o tenemos ya una visión común de hacia dónde vamos, no significa que todos tengamos que estar de acuerdo. Y en ese sentido, entra nuevamente este diálogo, este entendimiento y esta escucha. Y la escucha es personal,
y la escucha es una parte que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros. Pequeños detalles creo que hacen grandes diferencias y estos pequeños detalles van desde el buen trato, y este buen trato es sí o sí, y a pesar de lo administrativo, o sea, tenemos un compromiso normativo, pero también tenemos un compromiso moral, y eso va acompañado de este buen trato por el otro, de saber que cada uno de nosotros traemos, a lo mejor la palabra no está bien, pero traemos un costalito en donde tenemos cosas más allá de lo profesional. Y cuando un padre de familia, por ejemplo, se siente escuchado, es un padre de familia que tiene mayor disposición por participar y por hacer incluso cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de ser padre. Y que a veces le apostamos a eso y que tenemos a veces esa lucha de decir, ay, es que a veces los papás no nos apoyan tanto y los niños vemos que necesitan, pero cuando escuchamos esto y cuando los papás se sienten escuchados, creo que podemos tener mucha mejor respuesta. Cuando un maestro se siente valorado en lo que hace, cuando se siente respaldado, también es un maestro que genera mayores herramientas para mejorar no solamente su hacer, sino también su estar con los compañeros y con los niños, que son el centro de nuestro hacer cotidiano. Y cuando los chicos se sienten también escuchados y respetados, creo que también les damos la oportunidad de saber que se puede crecer de manera diferente. Y eso me parece que es el legado que podemos o que tenemos que atesorar, saber que somos seres humanos y que nos tenemos que respetar y que nos tenemos que vibrar en esta comunidad. Excelente, maestra Alma, muchísimas gracias. Maestro Miguel, en ese mismo sentido, si gusta compartirnos cómo ha sido el proceso de transformación de SUCAP desde lo que ha logrado construir y que se ha considerado pues ya como legado de Recrea para su comunidad. Coincido con la maestra Alma que la autonomía responsable ha sido una parte fundamental para nosotros. Yo mencionaba hace un momento el apoyo que hemos recibido de parte de la supervisión, pero al final de cuentas ha sido un apoyo que se nos brinda porque nos hemos ganado la confianza, y no solamente la dirección, sino todo el colectivo docente. Y esa confianza ha permeado también hacia las familias, hacia todos los padres y madres de familia, que cuando les presentamos una idea nueva, ellos se suman con gusto. Creo que uno de los retos sería el que todos los padres y madres de familia se sumaran. Sabemos que pues trabajan y a veces no todos se suman, pero existe la voluntad. Creo que también algo que nos ha ayudado mucho ha sido el hacer de lado el adultocentrismo y el realmente poner a los alumnos al centro y preguntarles y escucharlos, y como dice la maestra, realmente respetarlos, respetar su opinión, sus gustos e intereses, y entonces diseñar proyectos, diseñar actividades en torno a lo que a ellos les llama la atención y les interesa. También el buscar alternativas al cómo sí hacer las cosas. Yo les platicaba hace un momento que hicimos un proyecto de realidad virtual y de realidad aumentada hace 4 años, cuando todavía no era tan sonado como lo es hoy en día, y al inicio la gente nos decía, pues, ¿cómo le vas a hacer? Eso es costoso, los visores, el internet es deficiente, pero al final de cuentas vimos alternativas y los chicos terminaron construyendo sus visores de realidad aumentada con cartón. Entonces, solamente es cuestión de voluntad, de creatividad, de escuchar las ideas de todos. Todos somos buenos para algo, solamente hay que saber identificar las cualidades y los talentos de cada uno de nosotros. Excelente, maestro Miguel. Muchísimas gracias. Fíjense cómo a partir de esta pregunta de transformación salen cosas tan interesantes. Hablamos de transformación porque al final de cuentas ahí es donde se tiene que notar el impacto que está teniendo la CAP en todos los actores. O sea, no, cuando hablamos de transformación no nomás hablamos de que el docente se está transformando o el director se está transformando, sino que el padre de familia, que el alumno, que la autoridad educativa se está transformando, porque todos estamos entendiendo en un mismo escenario que es la mejor forma de hacer las cosas. Hay muchas formas,
y muchas que también seguro son exitosas, pero esta es una vía, es una ruta y estamos en ese proceso de lograr que este legado sea considerado como tal, como un legado, porque cuando hablamos de que es un legado es porque ya pasa a formar parte de la cultura de una escuela, porque ya quedó ahí institucionalizado, quedó firme, quedó estructurado el hecho de decir el diálogo es el centro de cualquier proceso. Entonces, eso ya es un legado, ya forma parte de, ¿no? La participación horizontal como otro de los principios, pues es un legado porque importa más el argumento que la jerarquía, ¿no? O sea, si al final de cuentas, por eso lo decía yo hace un momento, si un maestro tiene algo que decir, lo dice con los medios, las formas y los argumentos correctos, pues tendrá que tener peso lo que diga, no porque es el maestro y el supervisor o el director diga no, entonces no se hace. Tiene que tener ese principio de participación horizontal, está ligado pues a esta visión de que importa más el argumento que la jerarquía. Este término de autonomía responsable que bien recuperan los dos, cuando hablamos de autonomía, cualquiera piensa en que, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? En el entendido de que es responsable, o sea, lleva un adjetivo de una carga importante de que esta autonomía es responsable y tiene que ver con ese principio de que nadie de afuera va a venir a decirnos aquí adentro qué es lo que tenemos que hacer porque nosotros conocemos nuestro contexto. Y lo decía la maestra Alma, justamente cuando texto ya bien identificado de cuáles son esas áreas de mejora, esas necesidades que tienen los alumnos, los docentes, pues puedes actuar en consecuencia y sabes qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, creo que estamos ganándole cuando hablamos de que ya es parte de un legado y esta transformación se ve reflejada en este sentido. Menciona el maestro Miguel dos términos que, bueno, en la forma en la que él lo menciona, yo lo transfiero a términos más como magistocentrista y paidocentrista, ¿no? Cuando está el adulto al centro, el maestro, el director, es una decisión más basada en las necesidades del adulto. Y la otra contraparte, pues, es la del paidocentrismo, centrada en el niño, en el alumno, y que las decisiones se toman en razón de esto, ¿no? Eso es fundamental. Tenemos que llevar a nuestros colectivos, a nuestras escuelas a centrar las decisiones, porque además es parte de la ley ya. Ahora, con el principio de interés superior de la niñez, no hay más que decir. El artículo 4º constitucional, el artículo 3º, la Ley General de Educación, ponen la Ley General de Niños y Adolescentes, de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, ponen al centro esta característica también. Entonces, bueno, no resta más que llevarlo a la práctica, ¿no? Bien, voy a comentarles una pregunta más también en términos de cuáles son los retos que a partir de estas experiencias y vivencias que nos han compartido e identificado, deben de superarse en sus colectivos de una manera muy concreta. Sí, bueno, yo creo que el reto más importante, y espero ser breve, tiene que ver con seguir con nuestra motivación. De repente pensamos que cuando ya todo está hecho, que cuando la comunidad va fluyendo, podemos caer como en esta falsa idea de que así va a ser. Damos por hecho que los papás sí van a participar, damos por hecho que los alumnos van a hacer lo que tienen que hacer, que los maestros siempre vamos a tener esta intención de colaborar y de estar completamente, pero las circunstancias son siempre diferentes. Entonces, mantener esta motivación por revisar cuáles son los retos y sumarnos desde el respeto, desde el diálogo, desde esta autonomía responsable. Excelente, maestra. Maestro Miguel. Bueno, les comentaba hace un momento que ha sido un desafío el incluir a los padres de familia en la CAP, que sí hay quienes participan, pero no ha sido el 100%. Creo que en la medida en la que existan trabajos más flexibles que les permitan a los padres el realmente ser partícipes de las escuelas al 100%, vamos a tener ahí una gran ganancia. También, pues la CAP está viva, los alumnos no son seres estáticos, y uno de los retos principales es el tener la capacidad de respuesta a los tiempos cambiantes. Lo que les interesaba el año pasado a los alumnos puede que ya el siguiente año no les interese, y entonces la escuela deberá de tener la capacidad de responder a los intereses de los alumnos y crear y proponer cosas nuevas. Creo que sin duda eso sería lo principal, y yo añadiría que en el caso de educación secundaria, a veces es más difícil aún que para iniciar preescolar y primaria, porque los maestros están toda la jornada en esas escuelas, no así en el caso de secundaria.
existen docentes que comparten varios centros de trabajo, y entonces se vuelve muy difícil para el docente realmente poderse sumar a un proyecto de escuela cuando solamente está 2, 3, 4 horas a la semana en un plantel. Creo que tenemos que comenzar a migrar hacia un modelo más pensado en el docente de educación secundaria para que realmente pueda trascender más aún en sus alumnos. Sin duda, cada nivel tiene su reto, pero secundaria creo que estamos de acuerdo en esa parte, implica todavía un mayor esfuerzo, mayor reto por las características del servicio, porque son horas y no jornadas, porque los alumnos tienen también ciertas características, estamos completamente de acuerdo, pero cada nivel representa un gran reto, preescolar, inicial, primaria, secundaria, telesecundaria, en fin, todos los niveles y modalidades siempre tienen algo por decir. En este sentido, pues, esta última participación sonó más a conclusión, ¿verdad? Porque están hablando de los retos. No sé si hay algo más de manera muy concreta que quieran agregar o pasamos ya al cierre. Bueno, sí, coincido con el maestro Miguel en cuanto a estos retos, y yo agregaría que además de pensar en estas cuestiones que sonarían administrativas para los docentes de secundaria, yo creo que para el personal docente en general, el atender nuestras emociones, nuestra parte personal, el que nos sea atendido en ese sentido, no solamente la parte, insisto, la parte de entregar documentos, sino la parte en donde somos seres humanos, que también hay cansancio, que también hay situaciones que nos sobrepasan. Creo que también ese es un reto que debemos atender sí o sí, porque educamos para la vida, y entonces, y educamos con la intención de crear ciudadanía, y nosotros somos parte de esa ciudadanía, y queremos ser autónomos y queremos ser responsables, y eso también representa el cuidado de nosotros, de nuestra persona, y entonces si nos cuidamos nosotros, pues podemos cuidar de los demás. Sí, hablamos mucho en la CAP de cuidarnos a todos, la participación es bien importante, pero nos vamos a quedar con esa frase, maestra Alma, si le parece. También hay que cuidar al maestro, porque es la parte fundamental de este proyecto. Maestra Alma, maestro Miguel, yo agradezco profundamente la oportunidad de compartir en esta mesa. Esperemos que todos ustedes hayan escuchado algo interesante, algo con el que se hayan sentido identificados, y que principalmente esto sirva para entrarle a esos retos que vienen más adelante, que seguro serán muchos. Maestro Leo, con esto hemos concluido el conversatorio. Gracias, maestro Francisco Joya. Interesante reflexiones y la experiencia que comparten de este conversatorio, vivencias y experiencias de la CAP desde la mirada Recrea. Vamos a pasar a la entrega de reconocimientos por esta su participación, y le hacemos entrega a la maestra Delia Campos, al maestro Miguel Ángel García y al maestro Francisco Joya. Gracias por formar parte de este conversatorio, y bueno, despedimos a nuestros ponentes con estas reflexiones finales que hicieron y que nos invitan a seguir continuando en nuestra CAP. Los invitamos a tomarnos una fotografía. Ándele. Y miren, vean lo que hay.